minutos sobre las 21 horas, sobre las 9 de la noche, en mitad de todos estos días de folilla, de conciertos, de festivales, de fiestas de Prau, de todo, de agosto en definitiva en Asturias, les vamos a ofrecer y les vamos a proponer un viaje por la historia. Porque Villaviciosa acoge ya desde algunas semanas y hasta el próximo día 8 de septiembre, de lunes a sábado de 12 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde, de lo divino y lo humano, el mapa parroquial mariallés desde el medievo a la actualidad. Lo acoge la Fundación José Cardín en Villaviciosa, como digo, y el comisario de la exposición es nuestro medievalista de cabecera, viejo amigo de Noche tras Noche, el profesor Álvaro Solano. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Una excusa fantástica para viajar hasta Villaviciosa y para viajar hasta la Edad Media. Esa Edad Media que, gracias a ti, entre otros, en Asturias vamos cambiando un poco desde esa perspectiva de una época oscura y una época tenebrosa que olía mal, en la que todo era enfermedad y detritus. Poco a poco vamos reconociendo que no era así, ¿no? Que también había luz, que también había conocimiento y que también había desarrollo, ¿no? Y que gran parte de lo que somos empezó aquí, ¿no? Villaviciosa y las parroquias empezaron aquí de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad es que es precisamente lo que dices. Tenemos muchas cosas que le debemos a la Edad Media en este sentido, y en muchas cosas no es que no hayamos cambiado, afortunadamente también hemos cambiado en muchas otras cosas, muchos otros aspectos no están vigentes hoy, pero en este caso la administración le debe mucho a la Edad Media, porque marcos administrativos como el que es el marco parroquial, tan vigente en Asturias y tan singular, porque nos distingue un poco del resto de territorios de España, y por lo menos del sur peninsular, pues verdaderamente se lo debemos a la Edad Media. Claro, en el noroeste de la península todavía hay dibujos administrativos y todavía hay, digamos, esa memoria del origen medieval de la institución parroquial. ¿Qué era la parroquia? ¿Qué es el mapa parroquial? Los 1000 años que tienen las parroquias de Villaviciosa, Álvaro. Eso es precisamente porque si a lo mejor en vez de estar hablando de noche tras noche en la RPA estuviéramos en la RP de Extremadura, por ejemplo, ¿no? En la radio de Extremadura, sí. Pues no entenderían la parroquia de otra manera, a ser un templo parroquial, un templo cristiano, en el cual la gente va los domingos a celebrar la misa, etcétera. Eso es una parroquia más o menos en el resto de España, ¿no? Pero en el norte, sobre todo en Asturias, partes de Cantabria, todavía en Galicia, la parroquia es otra cosa también. Es, además de esa parroquia religiosa, eclesiástica, también es una entidad administrativa. Los alcaldes de barrios, alcaldes pedáneos, que todavía tenemos en muchos concejos, sobre todo en el mundo rural asturiano, y en el caso de Villaviciosa, por supuesto, tiene esa vigencia de un distrito parroquial, que sigue siendo pues el distrito que está por debajo de la entidad municipal, del concejo, y por encima de la aldea o de la casería. O sea que en la muestra enseñáis documentos de los siglos XVI, de los siglos XVII, religiosos o civiles, en el que se demuestra cómo ya en aquella época, en ese territorio de Villaviciosa, o lo que hoy es Villaviciosa, la gente se empezó a organizar y a autogestionar, ¿no? El dinero y los vecinos empezaron a decir, bueno, este territorio ya forma parte de unas fronteras, digamos, y esto vamos a organizarlo entre todos nosotros, ¿no? Eso es, o sea, un poco el origen de esta exposición es un apeo parroquial, es decir, una especie de deslinde de las parroquias que se realiza a principios del siglo XVIII, en 1712. En esos momentos acaba de llegar al trono Felipe V y entonces quiere saber un poco cómo están las cosas. Y ordena que un funcionario suyo venga por Asturias y se dedique en todos los concejos a ver los límites de las entidades administrativas. La idea que tenía era recuperar lo suyo, tampoco creamos que lo hacía por amor al arte. Sí. Pero es un documento singular porque conservamos muy pocos de los que sabemos que se hicieron en toda Asturias y apareció hace poco el de Villaviciosa. Y entonces nos sirvió a una serie de profesores de la universidad pues para investigar un poco sobre este tema y ver esa larga presencia, esa larga duración que tiene la parroquia, que como tú dices sirve para que las gentes de estos territorios, en este caso el concejo de Villaviciosa, se empiece a organizar. La parroquia como tal, esto no es innegable, nace como una
un distrito eclesiástico. Es decir, la serie de territorios con un límite claro y de personas que viven en ese territorio que están adscritos a un templo, a una parroquia, literalmente al edificio parroquial, porque en ese edificio parroquial pues se celebran la mayoría de los actos civiles y eclesiásticos de su vida, desde el bautismo, los matrimonios, el entierro, pero pronto se revela como una herramienta muy útil para administrar otro tipo de cosas que no tienen por qué ser la administración de sacramentos. O sea, por ejemplo, cuando un concejo, el rey, quiere recaudar impuestos, lo que hacen es decírselo al concejo parroquial que se organicen ellos. Claro. Y entonces la parroquia sirve como distrito fiscal. O, yendo en sentido contrario, de abajo a arriba, donde, por ejemplo, cosas como la gestión de los montes comunales, o de las suertes de leña, o de la elección de representantes de esa comunidad ante entidades superiores, pues el marco parroquial es el mismo, el que vale. Claro, claro. Es tan importante que pasa del mundo rural al mundo urbano. Por ejemplo, Oviedo pues tiene sus 4 parroquias en la Edad Media y podemos decir que hasta hoy quedan los distritos intraurbanos. San Tirso, San Juan, La Corte y San Isidoro, por ejemplo. Luego nacerán más. Las villas medievales y luego modernas de Asturias, pues yo qué sé, Polasiero, Pola de Lena, Llanes, Villaviciosa, Luarca, Navia, todas ellas tenían una parroquia urbana, que era el distrito urbano. Al final acaba como un distrito civil muy útil para la administración meramente civil, sin quitarle, por supuesto, el peso a la parte eclesiástica, que hasta hace pocas décadas, podríamos decir, estaba mucho más presente que hoy en día, ¿no? Claro, pero, o sea, que lo que nace a partir de un templo, ¿no? Se hace una iglesia y entonces dice, pues, sí, esta parroquia lleva este cura y este cura, y se encargan de dar misa y de curar almas, ¿verdad?, en este territorio. Sí. Todo eso luego llega, por ejemplo, Felipe V y dice, Coimes, vamos a aprovechar este territorio para que cobren los impuestos de ahí los vecinos de esa zona, ¿no? Y claro, poco a poco pues ya dicen, bueno, pues ya que estamos divididos así, lo conservamos. Y en el caso de Asturias llega hasta hoy, nada más y nada menos. Sí, hoy todavía, bueno, el caso de Villaviciosa es paradigmático en este caso. Las últimas elecciones a representantes parroquiales, es decir, de cada parroquia, fueron en 2019. Es que, de hecho, en la exposición ponemos los bandos municipales de cómo se elige antes de ayer, que estamos hablando de 2019. Es verdad que con la pandemia parece que hace mucho más, pero mucho más tiempo, pero 2019 fue antes de ayer, por la tarde. Entonces, todavía hay elecciones parroquiales para que la voluntad popular, en este caso de un distrito pequeño, como es una parroquia, se manifieste y elija un representante que tenga su voz en el ayuntamiento o en instancias superiores. Es decir, a día de hoy la parroquia sigue siendo para nosotros algo válido, algo útil desde el punto de vista administrativo. Entonces, claro, queríamos rastrear todo ese recorrido histórico y bueno, con ayuda en este caso, de la Fundación Cardín, el Grupo El Gaitero, hemos generado un proyecto de investigación que trata este tema y la exposición es parte de ese proyecto, por supuesto con la colaboración del Arzobispado de Oviedo, que nos ha prestado buena parte de los fondos, que por primera vez salen del Archivo Histórico Diocesano. Qué guapo. Libros parroquiales que nos permiten, sobre todo, ver cómo era la sociedad de esa época. Claro. Es decir, hemos escogido también piezas importantes o piezas relevantes que nos informan, por supuesto, de esa dimensión espiritual o eclesiástica, pero también de la parte mucho más civil, laica, la pura sociedad de la época. Claro, tú has podido leer y cotillear, entre comillas, Álvaro, en esos documentos, ¿no? Que decías que hay libros de difuntos, de matrimonios, de bautismo, de confirmación, es decir, es información sobre el día a día de los mariallos de eso, del año 1600 o del año 1700, ¿no? Sí, y vamos, hemos intentado que tenga la muestra un poco de representación de todos estos siglos. Tenemos el libro de bautismo, por ejemplo, más antiguo que hay en el concejo, que es del año 1600, de la parroquia Santa María Magdalena de los Pandos, pero también de otras épocas y de otros lugares. Por ejemplo, como dato curioso, incluimos, aunque hemos visto más, pero incluimos el libro de difuntos de la parroquia de la Villa, de lo que hoy es la Santa María de la Oliva, que en torno al año 1834-35, que coincide con unas epidemias de cólera muy fuertes en Asturias y en Villaviciosa. Entonces hay muchos muertos
que vemos esa incidencia de la cólera, del cólera como enfermedad, que es una epidemia a la cual tiene que hacer frente la sociedad de la época, y cómo, bueno, va muriendo. De hecho, es muy curioso porque en ese mismo libro nos hemos encontrado con un caso de un asesinato sin resolver, porque hay un piloñés que muere fuera de sitio, muere asesinado en Villaviciosa, y claro, como no se resuelve el crimen, aunque tenga familia en Piloña, el juez ordena que se entierre en Villaviciosa hasta que se aclaren las circunstancias. Allí está. Madre mía. En el año 1834 es. CSI medieval ya, es una cosa... Sí, es una cosa singular, ¿no? Qué curioso, qué curioso. ¿Alguna otra Pero curiosidad? es que eso, tenemos un registro de verdaderamente, literalmente, con nombres y apellidos de todos los que nacían, se casaban, morían en estos territorios de Villaviciosa en este caso, pero bueno, para otros territorios asturianos, por supuesto, también, durante esta época. O sea, podríamos hasta cierto punto tener los censos medievales de estas poblaciones y ver a nuestros antepasados ahí. Y qué día nacieron, se bautizaron, con quién se casaron, cuántos hijos tuvieron, si hicieron testamento o no, si murieron, bueno, por supuesto, recibiendo los santos sacramentos, o si murieron por algún tipo de enfermedad, se sospechaba. Bueno, pues ese tipo de cosas que a veces nos pueden parecer datos sin importancia, pero al final es literalmente el pasado de nuestros antepasados, claro, de nosotros mismos. Claro. Entonces nos conectan mucho con ese mundo. ¿De qué morían? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿No? ¿Cuándo se reunían? Todo eso está en esta exposición y está en esos documentos. Cuántos eran, qué nombres tenían, cómo se casaban o se juntaban entre sí, qué impuestos pagaban, porque también contamos con censos hechos para pagar. Los famosos padrones a calleíta, que son censos, listas de población que se hacen por parroquias, pero que bueno, la finalidad es porque Hacienda somos todos. Entonces había que pagar también, como hoy. Claro. Oye, ¿cómo se llamaban los maliayos del 17 o del 18? ¿Te acuerdas de alguno o no? Sí, bueno, eso también va mucho precisamente nos ayuda a saberlo este tipo de libros por modas. O sea, se sabe muy bien las innovaciones, igual que los hace unas décadas, hace 40 o 50 años, a lo mejor era poco probable que alguien se llamara Christian, Jennifer, Vanessa, Joshua, etcétera, ¿no? Claro. Y en cambio se llamaban Enedina, Argentina, Eliodoro, yo qué sé, ¿no? Por poner nombres que a lo mejor hoy vemos en generaciones mayores. Hoy en día, pues eso mismo pasa con los siglos. Entonces vemos qué nombres son los más comunes, qué nombres entran por una moda, por modas francesas. Por ejemplo, a partir del siglo XVIII hay muchos nombres que intentan, si no afrancesar los nombres, introducir nombres franceses, que también había pasado antes. Por ejemplo, nombres que hoy nos parecen tan locales o tan nuestros, como yo que sé, Hugo, Guillermo, Yolanda, son nombres que vienen franceses a partir del siglo XII. Amigo. Por llegada, ¿no? Aquí eran otros los nombres normales. Siempre hay nombres que se repiten. O sea, quiero decir, Marías, Juanes, Josés, Pedros, son muy normales y, por así decir, existen siempre y no nos marcan ninguna época en especial. Pero hay otros que sí, que nos hablan muy bien de esas modas. Y, por ejemplo, como nombres, si contrastamos los vecinos de Tazones o de la propia villa de Villaviciosa y los comparamos con los de su entorno rural, pues vemos la llegada de modas o de ese tipo de nombres más peculiares a la villa o a Tazones, que no en el mundo rural, donde todos se acababan llamando un poco por el estilo. Qué bonito. O sea, era más inmovilista, ¿no? En ese sentido, llegaban menos corrientes exteriores. A lo mejor a parroquias como Vallés o Breceña. Claro. Qué guapo. Pues la luz de la Edad Media, o luz sobre la Edad Media, que al final somos tan injustos que metemos 1000 años de historia dentro de una misma época y ya encima con prejuicios, cuando imagínense todo lo que habrá pasado y el desarrollo, ¿no? Y la evolución de todos esos 1000 años.
y para conocerla mejor, pues no se pierdan esta exposición y el trabajo de la gente que hay detrás, de lo divino y lo humano, el mapa parroquial maliallés del medievo a la actualidad, del 15 de julio al 8 de septiembre, de lunes a sábado, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde, en la sede de la Fundación José Cardín Fernández, que está en la calle Eloísa Fernández número 2 en Villaviciosa. Y si quieren llamar, pues 985 89 29 30. Pero vayan porque merece la pena y hay muchísimo trabajo detrás y es una explicación de lo que fuimos y por tanto también para entender lo que somos. Álvaro Solano, enhorabuena por el trabajo, Álvaro, para ti, para todos tus compañeros y a disfrutar de la exposición y del trabajazo que habéis hecho. Muchísimas gracias a vosotros, Marcos, por darnos esa oportunidad también de contarlo. En esta ocasión casi venir a hablar de mi libro, como decía Umbral, pero en esta ocasión es verdad que me interesaba porque compañeros como Juan Díaz o Guillermo Fernández Ortiz pues están también detrás de esta exposición y merecía la pena, yo creo, que se contara. Seguro que sí, merece la pena. Vayan a verla, seguro, si tienen un ratín. Álvaro, qué ganas tengo de verte, a ver cuándo te pasas por aquí, ¿vale? Pues sí, enseguida, en cuanto pueda. Hoy justo me pillas fuera de Oviedo, pero la verdad es que las ganas son muchísimas. Venga. A ver si volvemos a vernos en persona, a tener esos consejos de historia y poco a poco retomamos la normalidad absoluta, no la vieja o la nueva, sino la total y absoluta. Exacto. Un abrazo, amigo, gracias. Un abrazo muy grande.